Bueno, Paco, Andrés, llevamos ya un año de campaña con el Espabila Cateto. Recuerdo perfectamente cómo iba surgiendo hace un año las primeras reuniones, que si lo hacemos, que si no lo hacemos. ¿Estáis contentos con la campaña? Bueno, estamos contentos con la campaña, pero queremos que llegue mucho más adelante. Queremos que llegue mucho más adelante, bueno, por supuesto. ¿Tú te lo imaginabas así, Paco, cuando dibujábamos la campaña y pensábamos a quién íbamos dirigidos, qué queríamos plasmar, a dónde íbamos a llegar? ¿Tú piensas que está calando como nos imaginábamos al principio? Sí, yo me la esperaba un poco más simpática. Mm. Me esperaba que iba la gente a entenderla más rápido. No, ha habido gente que no ha querido montarse en una VTC porque ponía Espabila Cateto y pensaba que éramos ofensivos, ¿no? Cuando era una llamada de atención a toda esa gente que sigue viendo la FP ¿no? Porque nosotros pensamos y estamos muy inmersos en en nuestro departamento, en nuestras reuniones, nosotros sabemos los datos, nosotros evidentemente claro que empoderamos la FP y sabemos que la FP es el absoluto futuro, pero pensamos todavía que sigue haciendo falta un Espabila Cateto en grande en los coches, las marquesinas, en los medios de comunicación para que la gente se entere. Sí, sin duda, sigue haciendo falta porque han sido muchos años del estigma de que la FP no era, o básicamente era para la gente que no servía para estudiar, y eso sigue pasando, sigue calando todavía en la sociedad y sí, por supuesto que es necesario. Sí, ahora todo el mundo dice, no, la FP son... Mucha gente, no todo el mundo dice, la FP es un estudio... Son estudios muy chulos, ¿no? Hay mucha demanda de empleo, hay inserción laboral, ya hay otra frescura en torno a la FP. Pero la realidad es que existen muchas familias que siguen pensando que es un drama que sus hijos hagan una FP superior en vez de estudios de grado universitario. Y vamos a ser sinceros, a ese tipo de personas nosotros le decimos Espabila Cateto, ¿no? Le estamos llamando Cateto. ¿Qué podemos decirle a la gente que se siente un poco ofendida con esta campaña? Bueno, en primer lugar, que no ha entendido la campaña. Lo vimos con los primeros soportes publicitarios, que teníamos comentarios en redes que había gente que se enfadaba, como decía Paco, gente que ha llegado a no querer montarse en el VTC porque decía que era un insulto. Y básicamente si piensas de verdad que es un insulto es porque no has entendido la campaña. Con el spot de televisión que tenemos ahora mismo sí que la gente lo está entendiendo mejor, pero todavía hay gente que no entiende la campaña. Hay gente que la entiende y que se siente ofendido. Claro, nosotros no podemos decir Espabila Ludita, ¿no? Que era un ludita, ya sabes, ¿no? Una revolución de los telares con resistencia al cambio, ¿no? Si decimos Espabila Ludita nadie se entera, ¿no? Espabila Cateto es Espabila aquel que es resistente al cambio. Había gente que me ha parado y me ha dicho, es que me estás diciendo cateto, porque yo sí que quiero. Digo, es que eres un cateto, pero no un cateto de palurdo de no entender de nada, sino, ¿no? De que muchas veces se ha visto como despectivo, sino cateto de antiguo, de no innovar, de no ir con la evolución de hacia dónde va el mercado, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a tu hijo que quiere estudiar una FP superior en informática que debe de estudiar un grado superior en informática? ¿En qué te basas? ¿En qué te basas? ¿Qué es más obsolescente? ¿Qué tiene más empleabilidad? ¿Qué tiene más recorrido? ¿Por qué lo ven además los estudios, estos catetos, como una llegada? En los años 50 alguien estudiaba un grado universitario y luego ya... ¿Yo tú qué eres? Yo soy ingeniero. Y se tiraba toda la vida siendo ingeniero e iba a un congreso 2 días y más o menos. Ahora no es así. Todo el rato estudiando, todo el rato innovando. Nosotros no podemos decirlo ni más alto ni más claro, ni ponerlo en más coches ni en más marquesinas. Decimos Espabila Cateto. Y a relación con lo que me estáis hablando, cuando termine la campaña, ¿seguirá habiendo más catetos de la cuenta? ¿Tú qué piensas, Andrés? Bueno, es posible que sí, porque esto no es una cosa que se cambie de un día para otro, y es posible que todavía haya gente que siga pensando que la FP es unos estudios de segunda, cuando los datos dicen todo lo contrario. De hecho, es muy habitual que haya chicos, haya personas que estudien una carrera, vean que no tienen la inserción laboral que ellos esperaban, o que no tienen el recorrido que esperaban, y hagan una FP, un grado superior, y se dan cuenta de que encuentran trabajo prácticamente inmediatamente. Posiblemente que sí, que todavía tengamos que hacer más esfuerzo para que todavía convenzamos a la gente de que estudiar la FP no es de segunda. Y Paco, ya que sé que tú te mojas, porque estamos hablando de que hay muchas, o nos hemos referido a esos catetos o a esas personas que llegan a lo mejor con sus hijos que no tienen muy claro si la FP es la salida concreta, pero hay muchos catetos que tienen poder de decisión. No, pero no es que no vienen así. El padre llega, que nosotros lo vemos todos los días. ¿Qué tal, don Francisco? Aquí vengo
con este, a ver si le dan un titulillo, a ver que es que no le gusta estudiar. Es que esto es así todos los días. Todos los días. Menos porcentaje que hace 10 años, pero sigue habiendo muchos. Y no es que sean catetos, pero en la campaña es espabila. Es como decir, por Dios, ¿crees que tú puedes seguir pensando igual que hace 25, 30, 40 años? No tiene ni pie ni cabeza. Y bueno, Andrés, ¿tú por qué piensas que la FP es distinta ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado en la FP? Bueno, en primer lugar, la realidad de la sociedad nos indica que hay una altísima demanda de puestos de trabajo de FP. Casi la mitad de las ofertas laborales que hay en el mercado son para puestos de FP. Casi la mitad. Y cerca del 80% de los alumnos que hacen una FP entran a trabajar en los siguientes meses a titular. Ya ha calado en la sociedad que para tener un trabajo no tienes que ser ingeniero, no tienes que ser abogado, que está muy bien, que tiene que haberlo, pero hay un montón de puestos de trabajo, sobre todo en sectores tan punteros como la tecnología o en sanidad, que lo hemos visto en los últimos años, que demandan una cantidad de chicos que salen del FP tremenda, año a año. Y Paco, ¿tú por ejemplo le recomendarías a tus hijas que estudiasen un FP como inversor y como conocedor del mundo laboral? ¿Lo harías? Es que no hay ningún por qué no, porque todo el mundo ve esto como un fin. Hace una FP y no hace nada. Si mi hija quiere hacer una FP de grado medio, en lo que le dé la gana, que lo haga. Porque luego hará un grado superior en lo que le dé la gana. Luego hará un grado universitario o un máster, o se formará de forma autodidacta en no sé qué. Que haga lo que quiera, porque lo único que yo le voy a decir a mi hija es que esté estudiando a lo largo de toda su vida. Porque ese es el único reto. Lo que decida estudiar ella, ¿qué más da? Y Andrés, tú por ejemplo, ¿contratarías en tu departamento, en nuestro departamento, a alguien que venga de una FP en vez de una carrera universitaria? Sin duda, no solo lo haría, sino que lo hemos hecho. Tenemos varios perfiles en nuestro equipo que son procedentes de la cantera de MEDA, que además estamos súper orgullosos porque están haciendo un trabajo magnífico. Los chicos cuando hacen una FP primero se forman súper rápido, en un par de años están rindiendo en el mercado laboral. Nuestra formación está adaptada a lo que pide el mercado, que es uno de los problemas que tiene la universidad, que sus temarios suelen estar obsoletos en el tiempo, y sí, sin duda, no solo lo haría, sino que lo hacemos. Mira, pues aquí te voy a pinchar un poco. Si como profesional y como director de un departamento de marketing tú contratas a alguien que viene de una FP de 2 años, la carrera de marketing tendría que extinguirse. Tendría que extinguirse. Bueno, no tiene por qué. A ver, la FP no tiene por qué ser una dicotomía FP universidad que se extinga una de ellas. O sea, hay recorrido para todo. Lo que sin duda es clarísimo es que no tienes por qué hacer una carrera universitaria para encontrar un trabajo. Y por ejemplo, puestos como el de marketing, que sabemos que el marketing digital cambia día a día, es mucho más sencillo que una FP sea más rápida adaptando el temario a lo que necesita el mercado laboral que un grado universitario. Y lo vemos prácticamente día a día. Lo que en tecnología o en marketing digital es válido hoy, en 6 meses o en un año ya no lo es. La universidad tarda muchísimo en adaptarse, nosotros nos adaptamos mucho más rápido. Tú siempre lo dices, Paco, en tus presentaciones, ¿no? Que hay la gran mayoría de los puestos de trabajo que ahora en el futuro todavía ni siquiera existen, ¿no? Ni siquiera existen ni hay titulación académica. De hecho, los títulos de FP suelen ser más especialistas porque son más cortos, mucho más especializados y suelen tener menos años desde que se aprueban. Hay títulos universitarios que acaban de salir ahora mismo que están súper orientados al mercado después de llevar 5 o 6 años de tramitación. El problema que tienes es, desde que piensas el título hasta que sale al mercado, puedes tirarte 7, 10 años, con lo cual cuando llegas al mercado, en áreas donde la información corre mogollón, pues es obsolescente el conocimiento ya. Ese es el problema. Y Paco, Andrés, ¿en qué espejo nos fijamos? O sea, ¿España en qué espejo, en qué modelo se fija? ¿O estamos creando nosotros un nuevo? ¿O quién está haciendo las cosas bien por ahí? Bueno, francamente, más que fijarnos en un espejo, lo que tendríamos que intentar es marcar nosotros el ritmo. De hecho, desde Grupo MEDA lo que intentamos es eso, marcar un ritmo de aprendizaje en nuestros alumnos sin tener que mirarnos en un espejo. Sí, me refiero a ¿hay algún lugar, hay algún país en el que no haya tantos catetos? Nosotros hemos sido muy resistentes al cambio en España porque nos han metido en la cabeza que todo el que no fuera estudiante universitario era una persona que no iba a ganar dinero y que además era torpe. No es que sean catetos, es que ese meme histórico en la cabeza existe, se lo han transmitido de generación en generación y la resistencia al cambio está siendo muy grande. Y eso es lo que queremos romper nosotros con esta campaña. Es una llamada irreverente de atención, pero eso es algo natural. Y ¿me puedes reformular la pregunta otra vez?
Porque es que es la primera parte, pero la segunda... Era en el espejo en que nos fijábamos en quién está es. haciendo las cosas bien. Eso es. El problema es decir, ¿quién hace las cosas bien? Pues todos aquellos que tienen muy poco paro juvenil y tienen muchísimos alumnos jóvenes por debajo de 18 años haciendo formaciones haciendo estudios de formación profesional. El problema ¿cuál es? Que aquí en España, como lo hacemos todo corta y pega, queremos coger, por ejemplo, el modelo alemán y traerlo a España. Eso es un error, porque la estructura empresarial alemana pues es de mucho mayor tamaño, tiene mucha más capacidad de inversión, está mucho más estructurada y nosotros somos mucha pyme, muy atomizada y muy pequeña. Con lo cual, traer FP dual, que es la FP alemana, aquí es muy complejo. Entonces nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo. A ver si de una vez nos lo creemos y entendemos que nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo acorde a nuestro sistema productivo y acorde a nuestra estructura empresarial. Y conforme me contabas antes y volvías a mencionar la campaña, esta es quizá creo que la pregunta que más me inquieta, no sé qué opinan los dos. ¿Creéis que después de un año dando la vara la gente ha espabilado? Bueno, es complicado, lo hablábamos antes. Al final siempre va a quedar un porcentaje de gente que siga pensando que la FP es de segunda. Pero yo creo que al final la tendencia es que la sociedad evolucione y se ve la inserción laboral y cada vez la gente tiene muchísimo más claro que hacer una FP es garantía de éxito, garantía de formación y garantía de trabajo. ¿Tú lo notas, Paco? ¿La gente en la calle, tú crees que la FP está consiguiendo empoderarse? ¿La gente está espabilando? La matemática dice que sí. Es decir, antes, en el año 2010, solo un 6% de chicos que terminaban el cuarto de eso hacían un FP y ahora parece que está en torno a un 25%. Claro que la elección está cambiando, claro que la gente empieza a percibirlo de otra manera. Esto es un grano más, un granito de arena, un empujón más. Tenemos que seguir en esta línea, no solo nosotros, las instituciones, y hacer que esto realmente cambie. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Después del bombardeo que hemos tenido durante un año, estoy casi seguro que la gente ha espabilado. Pero habrá que decirle ahora algo. ¿Ahora qué? ¿Qué tenemos pensado? Pues ahora que cojan ellos el rumbo de su vida, en la elección de sus estudios, y que estudien aquello que les permita transformar sus vidas y ayudar al mundo en el que viven y en el que compiten. Entonces yo creo que ahora lo que toca es responsabilidad al discente, al alumno y a su familia. Y bueno, y ahora lo que nos toca a ti y a mí, como miembro del departamento de marketing, es que la gente se entere de este nuevo claim como se enteró de Del Cateto, ¿no, Andrés? Sin duda que lo vamos a conseguir. Nos van a ver en las redes y en todos sitios. Por ello. Entonces el claim va a quedar así. ¿Cómo es, Andrés, el claim? Transforma tu vida, ayuda a tu mundo. Vamos. Sí. Vamos por él. Vamos por él.